Aquí seguimos con mucho gusto. Le pido a don David que nos grabe para saludar al doctor Ángel Valderas Puga, quien hoy, bueno, pues nos va a hablar de la nueva ley de Infonavit. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Sin Censura. Hola, estimado Toño. Pues mira, saludos, veme. Ah, Sin, wow. Muy sin bien. censura. Estaba en la cocina, entro contigo y me regreso a la cocina. Porque hoy me toca cocinar, Toño, ¿A como en poco no otras. es un gran placer cocinar, doctor? Yo, mire, la verdad, después del estrés de todo el día, de empezar muy temprano en la madrugada, yo le pido siempre a mi esposa que en la mayor en mayor de los casos me permita cocinar a mí, y yo soy el que cocina. Ella a veces cocina también, pero a mí me parece un gran placer cocinar. Es algo que me quita el estrés, que me hace sentir feliz. Así es, estoy por prender el horno para hacerme mis berenjenas a la parmesana Qué rico. y un pámpano en jugo de limón y aceite de oliva y hierbitas. Toño, bueno, saludos a Eva Cepeda desde Estados Unidos, creo que está en Chicago, ella siempre se acuerda de mi gato Titus, entonces pues le mando un saludo cordial y más hoy siendo 14 de febrero. Dice Madame Kika que qué deli, sí, además me quedan bien, Toño, además soy bueno para cocinar, ni modo, lo tengo que decir. Tuve muy buenas maestras de cocina, todas mujeres, ¿eh? Bueno, pues mira, la ley del Infonavit, muy relevante para todos, sobre todo, Toño, a ver, no todo mundo tiene acceso al Infonavit. Esto también lo tenemos que tener bien claro. Por lo general, no es que así tenga que ser en automático, pero por lo general, ya hasta me están pidiendo aquí recetas, sí, con gusto, además las tengo escritas, ¿no? Las recetas. Mira, no todo el mundo tiene Infonavit, es una aportación de los trabajadores, forma parte de las prestaciones de contratos colectivos de trabajo. En mi caso puede servir de ejemplo. Yo trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro, yo cotizaba para el Seguro Social por el contrato colectivo de una universidad autónoma y prestación, acceso al Infonavit. Pero al ser trabajador federal en el sistema TEC-NM, tecnológico de Querétaro, pues ahí yo soy empleado federal y ahí más bien los empleados federales tenemos acceso al FOBISTE para vivienda como prestación. Entonces es evidente que para los trabajadores federales o trabajadores sin prestaciones no les interesa lo del Infonavit. Pero si uno cotiza al Infonavit, entonces es de mucho interés. Hace ratito decía, creo que fue Paco Cruz, o no sé si fue Jaime Hernández, no, fue Ricardo Sevilla, todavía estabas antes de que entrara Vicente, que recordó aquella frase que la derecha en México señalaba de disfruten lo votado. Pues Toño, las votaciones del 1 de febrero en el Congreso, aplastantes, fueron 346 votos a favor de la ley del Infonavit contra 90 en contra. La proporción es una madriza, Toño. La proporción es 80-20. 80% de diputadas y diputados votaron a favor de la ley del Infonavit. Y solamente un 20%, que son panistas, priistas, y uno de MC, Gustavo de Hoyos Walter, son los que votaron en contra. Votar en contra de la ley del Infonavit es votar a favor de que continúe la corrupción estructural del Infonavit. Y luego, pues eso fue apenas ayer, Toño, ayer en el Pleno del Senado, la votación fue 71 votos a favor, 36 en contra. La proporción es 2/3 contra 1/3. Si fueran reformas constitucionales, que no lo son, esta no es una reforma constitucional, de todas maneras habrían pasado con mayoría calificada, pero además con mucha holgura. Entonces disfrutemos lo votado. Yo como contribuidor al Infonavit,
amigas mías, compañeros de trabajo de la Universidad Autónoma de Querétaro, de otros lados, deberíamos estar de plácemes. Toño, ¿qué significa esta ley? A ver, un aspecto central es terminar con la corrupción estructural. Lo ha explicado muy bien Víctor Romero Oropesa, el actual director del Infonavit, exdirector de Pemex, en 3 conferencias mañaneras, 8 y 27 de enero y 10 de febrero. Pero también lo ha explicado muy bien la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cuál era el principal obstáculo para detener la corrupción estructural? No se logró con Andrés Manuel tampoco, ¿eh? Bueno, pues era simplemente tienes un órgano de dirección tripartita, 3. Un disque representante de los trabajadores, un representante del sector empresarial y un representante del gobierno. Bueno, pues, Toño, si 2 se ponen de acuerdo, que era el caso, representante de los trabajadores, representante empresarial, ya perdiste todas las votaciones, todas, de todas, todas. Eres 1 contra 2. Esa es corrupción estructural, porque si este comité tripartita de dirección funcionara bien y no hubiera corrupción, ni siquiera estaríamos hoy tocando este tema. A lo mejor estaríamos hablando de mi receta de berenjenas a la parmesana, como hace rato te decía Ricardo Sevilla de las anécdotas de la colonia San Rafael. Tú le contabas de la colonia San Rafael y que te ganaste un bocho en una rifa. Estaremos hablando de cosas así, que también coincido contigo, de vez en cuando tendríamos que hablar de ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué busca, qué va a pasar con esta ley? Mira, una cosa, a ver, en primera, ¿de quiénes son los fondos? En el Infonavit aportas tú como trabajador, y aporta tu patrón. Que ese patrón puede ser una empresa privada, pero también puede ser una pública como una universidad autónoma. Entonces, ¿de quién es el dinero? ¿Es del trabajador? Aunque lo aporte el patrón, ese dinero es del trabajador. Proviene de una prestación de un contrato colectivo de trabajo en cláusulas que dicen que tu trabajador aportas una cierta cantidad y tu patrón aporta una cierta cantidad. ¿Para qué? Para hacer una vaquita, para hacer un fondo de vivienda, para de manera solidaria y de manera colectiva juntar entre muchos un fondo para que después exista la posibilidad de que te presten para adquirir una vivienda, para adquirir un terreno y que te ayuden para construir tu casa, ¿no? Y ese dinero de quién es de los trabajadores. Ah, sí. Ajá. Y sí dice, soy la condesa, excelente para hoy berenjena a la parmesana. Claro que sí, soy la, por eso hoy esa fue lo que decidí. Entonces, ese dinero es de los trabajadores, Tony, punto. No es de los sindicatos, no es de las organizaciones empresariales y tampoco es del gobierno. Y como toda vaquita colectiva, puede ser la tanda en la vecindad, pues a todos nos interesa que esos recursos se administren de manera adecuada. ¿Para qué? Para que trabajadoras y trabajadores pues tengamos acceso a un crédito que no sea hipotecario. Así, que no sea hipotecario. Porque un crédito hipotecario en un banco es evidente que vas a pagar más intereses. O como sucedió por ahí de la crisis de los finales de los años 90 con el FOBAPROA, mucha gente perdió sus casas ante la imposibilidad de poder pagar créditos. No los pudieron pagar. Pierdes tu casa. Entonces, a veces, créditos hipotecarios con banco para un trabajador común y corriente, pues puedes perder tu casa, pagas más de intereses. En cambio, Infonavit y Fobiste son créditos blandos. Son créditos en los que pagas menos intereses. Bueno,
Pero ¿qué pasaba con esta línea que viene del PRIAN, Viene del PRIAN, ¿no? Viene del PRIAN. Me pregunta Rulas que si Titus va a comer ratón a la parmesana. No, ese come croquetas y sí come jamón, Sí come jamón. Mira, se financiaba a desarrolladores para la construcción de viviendas. Absurdo. O sea, cómo el Infonavit va a financiar a empresas privadas? Pero además, dejemos que ya las estás financiando. ¿Cuál era el problema? No pagaban, hay adeudos millonarios. Hasta el momento, 18 desarrolladores le deben al Infonavit casi 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos, no son cacahuates. 1,000 millones de pesos. Para que nos demos una idea, pues eso te podría servir pues, para construir 2,000 casas, por ejemplo. Pero además, esos que deben 1,000 millones tienen 700 viviendas inconclusas. Es verdaderamente kafkiano, pero kafkiano, que se hayan aprobado de 2014 a la fecha 143 proyectos para construir 143,000 viviendas. 143,000. ¿Cuántas se construyeron? Un 20%, solamente 35,000. Fíjense, de 143,000 proyectos de 2014, solo se construyeron 35,000, muchas de las cuales no tienen acceso a servicios básicos, agua, electricidad, drenaje, o presentan vicios ocultos en instalaciones, por ejemplo, y que salen hasta que te vas a vivir. Se están construyendo 7,000 y de esas 143,000 de 2014, estamos en 2025, desde hace 11 años, de esas 143,000, de 100,000 no ha ni siquiera iniciado la construcción. Ni siquiera iniciado la construcción. Esta ley va a impedir los juicios masivos en contra de trabajadores. Víctor Romero nos mostró casi 400,000 trabajadoras y trabajadores afectados por estos juicios masivos, de los cuales 250,000 ya perdieron su vivienda. Pero el Infonavit no puede escriturar las viviendas porque los procesos fueron irregulares. Y el Infonavit ha pagado 30,000 millones de pesos, 30,000 millones de pesos a despachos de abogánsters. 30,000 millones de pesos no es cualquier cosa. Supera al presupuesto del estado de Tlaxcala, que son 28,000 millones, o el presupuesto de Colima, de 23,000 millones, y es casi el doble del presupuesto del Infonavit, de 17,000 millones. Entonces, un ente con un presupuesto de 17,000 millones le paga 29,000 millones a despachos de abogados. Y bueno, esta línea va en consonancia, más allá de que el señor Ricardo Anaya sale con sus jaladas a decir que esta ley es para robarse el dinero de los trabajadores. Yo digo que León piensa que todos son de su condición, porque si hay alguien que son ladrones en este país, son los panistas, que todavía nos deben explicaciones del Fobaproa, de los excedentes petroleros en los sexenios de Fox y Calderón, nos deben todavía en que se gastaron todo lo que pidieron prestado para las deudas. Entonces, el gobierno de la 4T, y ya con esto cierro, primero, Andrés Manuel, en 2019, pidió al Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de las familias. Sin embargo, todavía hoy en 2025 hay enquistados en la burocracia, en el poder judicial, pues una serie de delincuentes, de malandros. Entonces, los juicios hicieron una estrategia, estos juicios de abogánsters, para simular juicios individuales.
Y lo que señaló Víctor Romero, ya digo, los panistas deberían los panistas de haber leído esos informes, porque hay cosas que rebasan toda lógica, toda lógica. Por ejemplo, todos los juicios contra 64,000 trabajadores se llevaron a cabo en un solo juzgado de la Ciudad de México. Estamos hablando de más de 4,000 juicios al mes. Pero hay en la Ciudad de México 75 juzgados civiles, donde ahí se han llevado a cabo 12,000 juicios hipotecarios, es decir, 14 juicios por mes. Fíjense nada más la desproporción. Hay 75 juzgados. Tú podrías demandar en alguno de los 75. Pues aquí, acá, y se reparten. No, metes todos en uno, el juzgado 60, que ya desde aquí huele feo, 60, juzgado 60, y ahí metes los 64,000 juicios. Oye, y en los otros 14 juicios por mes, ¿suena lógico? No, no suena lógico. Y lo que no suena lógico, suena a contante. Y bueno, pues hay demandas penales. El Infonavit tiene una denuncia penal en Nayarit contra despachos de abogánsters, funcionarios del Poder Judicial local y notarios, porque sin la complicidad de notarios, esto no sucedería. Y bueno, a final de cuentas, el 10 de febrero, pues que fue la semana pasada, hace apenas el lunes, pues Víctor Romero dio a conocer, Octavio Romero dio a conocer, pues que salieron desplegados, pues a final de cuentas ya diciendo sí, apoyamos la reforma, la CTM, que es la que tiene copada la representación de los trabajadores en el Infonavit, la CROC, la CONCANACO y la CANADEVI, que es la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. O sea, grandes sindicatos nacionales y cámaras de empresariales dijeron, bueno, pues va la reforma. Y sin embargo, los que están en contra de la reforma y siguen con una sarta de mentiras son los del PAN y los del PRI. Seguramente porque al igual que en el caso de las medicinas, de Pemex, etcétera, están metidos en el negocio y les afecta. ¿Quién sabe cuántos de estos despachos de malandros abogados? Sí, disculpe, sí, señalé que Octavio Romero, le digo a Guadalupe Corzán. Entonces, Toño, pues qué bueno que se aprobó la ley del Infonavit, ya está, va a comenzar a operar, y a veces quitar la corrupción no es tan sencillo. Es inútil que dos corruptos como Héctor Aguilar Camín y como María Amparo Casar, la que cobra de manera indebida una pensión por viudez en Pemex, salgan a festejar que no, transparencia internacional, la corrupción en México. Pues ellos son parte de la corrupción, fueron cómplices de la corrupción. Ahí está el Aguilar Camín pidiéndole dinero de manera desvergonzada a Carlos Salinas, la revista Nexos, metiéndose a proyectos educativos. ¿Qué sabe de educación Héctor Aguilar Camín? Y la señora corrupta María Amparo Casar, presidiendo la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pues si la primera impune es la señora María Amparo Casar. Entonces, pues mira, a disfrutar lo votado, Toño. Qué bueno que de manera legal, democrática y legítima, la 4T sigue apoyando a trabajadoras y trabajadores del pueblo de México. Si uno revisa en la Gaceta Parlamentaria, voy a intentar compartir una pantalla, y ya con esto termino, Toño, porque me parece relevante que siempre sepamos que tenemos un instrumento
los ciudadanos, las ciudadanas, las y los ciudadanos, ya lancé una campaña, gracias, don David, porque mira, aquí viene la votación del 1 de febrero en la Cámara de Diputados. Es muy clara. ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron a favor de la ley del Infonavit? Ahí está. 346 diputados. Todos los de Morena. Todos los del Verde. Digo, ahí se nota que había 64 ausentes, pero todos los presentes de Morena, todos los presentes del Verde, todos los presentes del PT, y hay que reconocérselo, casi todos los de MC, solo uno de MC votó en contra. Y sin embargo, vean quiénes votaron a favor de la corrupción en el Infonavit. Los 56 panistas que estaban presentes y los 33 priistas que estaban presentes. Es decir, ¿cuántos del PAN votaron a favor? Ninguno. ¿Y cuántos del PRI? Ninguno. Bueno, dejo de compartir la pantalla, porque esto es más que evidente. Luego andan ahí de hocicones, panistas y priistas, diciendo que no, nosotros apoyamos los programas sociales, y cuando les revienta uno en la jeta los resultados de la votación, ya no saben qué decir. Aquí queda muy claro que PAN y PRI siguen votando a favor de la corrupción, y María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín están del lado del PRIAN, ¿sí? Me pregunta Gloria Medina que si traigo el mandil de Sin Censura. Sí, claro que sí, Gloria, mira, lo enseñé al principio, pero no es jalada, Gloria, ya señalé incluso lo que estoy cocinando ahorita, y sí me va a quedar rico, porque no se crean que es la primera vez que cocino eso. Pues esa es, Toño. Fíjese que, bueno, yo estoy también convencido en que era una reforma absolutamente necesaria. Habían quedado muchísimas cosas pendientes. Habíamos enfrentado reformas en lo negativo para los trabajadores y trabajadoras de México. Y hoy, bueno, pues llega algo a lo que se oponen los panistas en función de seguir sirviendo a la oligarquía de México. Pero bueno, pues se ponen siempre del lado incorrecto de la historia y la gente se da cuenta. La gente de ninguna forma se vio convencida, por más que lo dijeran sus chayoteros en los medios corporativos, nunca, los tomó en cuenta, y hoy ya es una realidad. Por cierto, doctor, hablando de las berenjenas, yo podía comer berenjenas hasta los 15, 16 años, por alguna razón. A partir de esa edad me dio, no sé, una alergia a todas las frutas con hueso, a todos las nueces de árbol y a las berenjenas, desafortunadamente. Y no sé por qué, pero a partir de mi regreso de Chile, estuve en Chile con los Boy Scouts, con los Scouts, cuando tenía 15 años, y a partir de ahí, en mi regreso, se me desarrolló esta alergia y no puedo comer ya más berenjena, pero estoy seguro que va a ser un platillo delicioso, y le deseo, bueno, una gran cocina. Le agradezco que nos haya dado una vez más esta interesantísima cátedra aquí en Sin Censura, y le pido que por favor nos comparta sus redes sociales. Toño, mis redes sociales facilísimas, Ángel Valderas, ahí está en pantalla X, pero así es igual, nada más que separado en YouTube, en mi canal de YouTube, en Facebook y en Blue Sky. Y mañana sábado, publico un artículo en el Universal. Si quieren ver, es el Universal Querétaro, Ángel Valderas, y todos los sábados publico ahí un artículo, Toño. Mañana toco el tema de Trump y los aranceles, y los países amenazados en los aranceles. Hace rato, ¿te acuerdas? No sé si fue Paco Jaime Hernández, donde decían, no es nada más contra México. Y efectivamente yo he venido desmenuzando los países amenazados con aranceles. Pues magnífico fin de semana, Toño, cuídate, y qué mal plan de estas alergias, de lo que sea, porque mira, cuando uno es alérgico a lo que sea, pues uno deja de comer eso, y pues hay cosas muy ricas. Pero bueno, también hay otras cosas que se pueden sustituir. Sí, exactamente. Se extraña. Yo también le deseo un excelente fin de semana, y como siempre, muchas gracias al doctor Ángel Valderas. Y saludos a Miriam Citecas a Monterrey, que siempre me manda saludos. Sí, no, y aquí siempre está lista Miriam Citec para echarnos porras, para apoyarnos. Nos encuentra a veces en las corresponsalías. Muchos saludos también a ella. Gracias, querido doctor. Claro. Hasta luego, Toño. Un abrazote. Abrazote. Y un abrazote a usted